Muy buenas tardes con todos ustedes, estimados alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, nos volvemos a reencontrar. Estamos en el curso de geografía. Bien, vamos a esperar 2 minutos, ¿ya? 2 minutos mientras se van conectando los compañeros. Eh, ya, esperamos 2 minutos. Muy buenas tardes con todos ustedes nuevamente. Les saluda el profesor Wilber Dux, Supoki Socala. Un gran saludo a cada uno de ustedes.
Estamos en el curso de geografía y nuestro tema del día de hoy es acerca del relieve del bosque húmedo tropical. ¿Ya? En algunos libros lo vamos a encontrar como relieve amazónico, relieve de la selva, ¿no? Entonces, o geomorfología amazónica también, ¿no? Entonces, el objetivo central va a ser el estudio de los relieves, es decir, cuáles son las formas de relieve que se encuentran en esta región natural, ¿ya? Al propósito, mencionarles de que justamente hay una de las problemáticas de los bosques de hoy en día son los incendios forestales, ¿ya? Los incendios forestales en los últimos años se están incrementando debido a las condiciones que van generando el cambio climático, ¿ya? Principalmente al problema de la desertificación, al problema de la deforestación, de la tala ilegal, ¿no? Debido al incentivo, ¿ya? Debido al incentivo de la agroindustria. La agroindustria necesita hectáreas, miles de hectáreas para poder sembrar sus cultivos. ¿A costa de qué? A costa de la deforestación, ¿no? A costa de la tala. Entonces, eso está contribuyendo a que empiecen a proliferar los incendios forestales. ¿Ya? Y eso es lo que está ocurriendo justamente en todas partes del mundo, ¿no? Seguramente han visto en las noticias que está ocurriendo grandes incendios forestales en Norteamérica, en Estados Unidos, en la costa oeste, ¿no? Entonces, la novedad de estos incendios ha sido de que regiones geográficas que nunca antes habían sido afectadas por un incendio forestal, ahora van a ser golpeados, ¿no? Van a ser arrasados por estos incendios, ¿no? Que son provocados en la mayoría de casos, que son encendidos por fallas humanas, ¿no? Pero que la intensidad y la propagación de estos incendios ya es debido al cambio climático. Además, debemos anotar de que en las últimas semanas, en los últimos meses, se han estado registrando temperaturas muy altas, por encima de los 40 grados Celsius, ¿ya? Entonces, es un récord en las temperaturas de los Estados Unidos. Y eso está generando mucho malestar, está generando mucho desastre, mucho desequilibrio geográfico, principalmente, ¿ya? Entonces, la población en Norteamérica está siendo golpeada no solamente por las pandemias del COVID-19, sino ahora por los incendios forestales y hace poco también por los huracanes, ¿no? Que es muy constante en esta parte, y también están siendo golpeados, ¿no? Por la política promovida por su presidente, ¿no? En este caso, Donald Trump, ¿no? Un personaje que no, que no cree en el cambio climático, ¿no? Él niega la existencia del cambio climático. Y justamente eso ha significado de que se empiece a promover una economía extractiva, una economía agresiva que ya no preserve la naturaleza, ¿no? Entonces, las consecuencias la están padeciendo ahora todos ellos, ¿no? Pero para no ir muy lejos, también aquí en el Perú hay problemas acerca de deforestación y de incendios forestales, ¿no? Y que también gran parte de ellos se realiza en el bosque húmedo tropical. Bien, aquí estoy leyendo sus comentarios. Efectivamente, como menciona Ashley, hace pocos días, ¿no? Hubo un gran incendio también en Machu Picchu, ¿ya? Y también se están registrando incendios en la región altoandina, principalmente en La Puna, ¿ya? Entonces, es una seguidilla de una serie de eventos que no están aislados, que todos tienen que ver ahora con el cambio climático, ¿ya? Y tanto el cambio climático como los incendios forestales van a ser promovidas por la economía mundial, ¿no? Que es una economía extractiva, una economía que promueve el consumismo, ¿ya? Entonces,
Lo que hoy en día se tiene que hablar es de un cambio a nivel mundial, ¿ya? De una estrategia global para hacer frente al cambio climático. Muy bien. Entonces, vamos a ya empezar con la clase del día de hoy, ¿no? Que es acerca del relieve, ¿no? Del bosque húmedo tropical, ¿no? También es válido afirmar la geomorfología del bosque húmedo tropical, ¿no? O también geomorfología amazónica. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase. Un momento, vamos a paralizar todo tipo de sonidos para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Ya, cuando hablamos de modelamiento del relieve, cuando hablamos de formas de relieve, inmediatamente tenemos que recordar acerca de los procesos internos, ¿no? De modelamiento y los procesos externos de modelamiento, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a los procesos internos, ¿no? De modelamiento de un relieve, nos estamos refiriendo, ¿no? A los diversos procesos, ¿no? A los procesos internos que ocurren en la Tierra, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos internos, alumnos, que van a dar forma al relieve, ¿no? ¿Qué procesos internos van a dar forma al relieve? En este caso, una forma de relieve que estamos observando en pantallas, la más grande de todas, es la Gran Cordillera de los Andes, ¿no? Y ha sido resultado de los procesos internos, ¿no? Ha sido resultado de un proceso tectónico, ¿no? De la convergencia de dos placas tectónicas, en este caso, la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Entonces, este proceso interno va a dar forma al relieve, ¿no? En este caso, miren ustedes, ha formado una gran cordillera de los Andes, ¿no? Una gran cordillera de los Andes. Pero también, si ustedes son observadores, ¿no? Si somos muy observadores, también el relieve está siendo moldeado por los factores externos, ¿no? Por los procesos externos de modelamiento, ¿no? Y recuerden ustedes, que ya esto lo vimos en clases pasadas, son fundamentalmente dos procesos externos que van a modelar el relieve, ¿no? ¿Cuáles son esos dos procesos externos que van a determinar, que van a moldear el relieve, ¿no? Son dos. Una de ellas es la meteorización y dos es la erosión, ¿ya? Que son dos procesos de modelamiento de relieve externos, que cada uno tiene una propia dinámica, cada una tiene sus tipos también, ¿no? Muy bien. Muy bien. Me preguntan sobre la orogénesis. Claro, efectivamente la orogénesis es la formación de las montañas, ¿ya? Pero la orogénesis se basa en la teoría de la tectónica de placas, pues, ¿no? Sin tectónica de placas, sencillamente no habría montañas, ¿ya? Muy bien, entonces en todas las formas de relieve tenemos que recurrir necesariamente a la teoría de la tectónica de placas, ¿ya? Eso va a dar origen a las montañas, ¿no? Ahora hay una rama dentro de la geología que va a estudiar el origen de las montañas, ¿no? Que se va a llamar orogénesis, ¿ya? Pero ese es un proceso interno. Ahora los procesos externos, como hemos mencionado, son fundamentalmente dos, ¿no? La meteorización y la erosión. Dentro del proceso de meteorización identificamos, ¿no? Muy rápidamente distintos tipos de meteorización, ¿no? Uno de ellas es la meteorización física, la meteorización química
y también la meteorización biológica, ¿no? Y en el segundo plano, la erosión, también hemos identificado una serie de procesos, ¿no? La erosión fluvial, la erosión marina, la erosión eólica, ¿no? La erosión glaciar, ¿no? Entonces, todos esos elementos, todos esos factores van a contribuir, van a determinar, van a moldear el relieve, le van a dar forma al relieve. Ahora enfoquémonos solamente en la región del bosque húmedo tropical, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos factores que van a moldear su forma, ¿no? Entonces, si nosotros observamos bien, nos enfocamos en esta parte nada más del bosque tropical, inmediatamente vamos a identificar de que hay un clima tropical, ¿no? Hay un clima húmedo, hay un clima lluvioso por las constantes precipitaciones que se van a registrar en esta región, ¿no? Entonces, al haber precipitación durante prácticamente todo el año, ¿no? Va a hacer de que sus suelos sean húmedos también, sean suelos arcillosos, ¿no? Suelos que constantemente están siendo percolados, que constantemente están siendo lavados, ¿no? Que constantemente están siendo removidos, ¿no? Y eso se va a traducir en los ríos caudalosos que van a tener estos bosques tropicales, ¿no? Justamente en esta parte del bosque tropical montano, en donde nacen estos ríos van a ser muy cargados, muy potentes, ¿no? Y la coloración de estos ríos prácticamente va a ser oscura, ¿no? Medio marrón, ¿no? Esto debido a que está erosionando, a que está transportando sedimentos de las partes altas hacia las partes bajas, ¿no? Y se van a depositar justamente en la llanura, ¿no? Entonces fíjese que ya estamos haciendo un análisis, ¿no? Estamos combinando los factores externos, los factores meteorológicos y climáticos para determinar la forma del relieve. Entonces, toda esta relieve del bosque tropical va a estar determinado por los ríos, ¿no? Los ríos, en primer lugar, va a ser muy húmedo, entonces van a haber grandes ríos en la parte alta y en la parte baja del bosque tropical. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta forma de relieve, de acuerdo a esta dinámica, también se van a practicar determinadas actividades económicas. Las sociedades que se van a asentar tanto en la parte montana como en la parte llana van a realizar un tipo de agricultura específica de acuerdo a sus condiciones geográficas. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, como podemos observar, ¿no? Va a ser el factor externo, ¿no? Va a ser el modelamiento externo lo que prácticamente va a determinar, ¿no? La dinámica, la geomorfología del bosque húmedo tropical. ¿Ya? Otro elemento importante también a tomar en cuenta es la cobertura vegetal. ¿Ya? Es la cobertura vegetal. Y justamente, ¿no? Justamente el bosque tropical va a ser una de las regiones, ¿no? Donde va a abundar la cobertura vegetal, ¿ya? Y de hecho, ¿no? Es uno de los lugares de mayor biodiversidad, ¿no? Considerado como uno de los lugares donde se almacena la mayor cantidad de especies de flora y fauna, aún no descubiertas inclusive, ¿no? Y que por eso le da un carácter muy frágil, ¿no? Que tiene que estar constantemente preservado, que tiene que estar protegido, ¿no? Porque de desaparecer toda esta gran cantidad de especies en flora y fauna, se estaría, ¿no? Contribuyendo a la desaparición de todo un ecosistema, ¿no? A la desaparición de todo un entorno geográfico. ¿Ya? He ahí la delicadeza, ¿ya? La fragilidad de estos bosques, ¿ya? Entonces, aquí tenemos,
¿no? Una región muy húmeda, muy lluviosa, ¿no? Y por tanto va a haber una geomorfología en base a este clima. Si ustedes se dan cuenta, tanto el clima como la geología, como la geomorfología, perdón, están íntimamente conectadas, ¿ya? Antiguamente se pensaba de que las ciencias estaban divorciadas, ¿no? De que cada ciencia tenía un desarrollo propio, ¿no? De que la climatología no tenía nada que ver con la geomorfología, ¿no? Y que la geomorfología no tenía nada que ver con las otras ciencias. Había esa visión mecánica, esa visión atrasada, ¿no? Esa visión que consideraba de que las cosas estaban aisladas, separadas, ¿no? Pero conforme avanza la ciencia, ¿no? Se va dando cuenta de que todo en realidad está concatenado. Entonces, la climatología y la geomorfología, si bien es cierto, cada uno tiene una particularidad en cuanto a su estudio, pero en la realidad se comprueba de que ambos están íntimamente conectados, ¿ya? Para entender la geomorfología del bosque tropical, necesitamos conocer cuál es la dinámica del clima en esta región. Necesitamos conocer también qué otros factores biogeográficos van a intervenir. Por eso hablamos de la cobertura vegetal. Necesitamos también conocer cuáles son las actividades productivas que las sociedades van a practicar en esta región, ¿no? Porque eso también va a determinar la forma del relieve, ¿ya? Y bueno, el aporte también de la geología y la geomorfología, ¿no? En explicar cuál es la antigüedad de estas estructuras geológicas, ¿no? De cómo se ha ido configurando en un lapso de millones de años, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí entra geología, aquí entra climatología, entra meteorología, entra un poco de geografía económica, ¿no? Entra la hidrología también, ¿no? Entonces todo está concatenado, ¿no? Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de la geografía del bosque húmedo tropical, ¿ya? De la geografía del bosque húmedo tropical. Pero vamos a hacer énfasis hoy en día en la geomorfología, es decir, en las formaciones de relieve del bosque húmedo tropical. Cómo se han formado los pongos, cómo se han formado los valles longitudinales, cómo se han formado los filos, ¿no? ¿Qué son las tahuampas? Cómo se forman los meandros, ¿no? Entonces, esas formas, esas unidades geomorfológicas van a ser explicadas también por la geografía, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos un primer panorama, ¿no? Ya tenemos un primer enfoque, una primera mirada de cómo se dan las cosas en esta región. Entonces, con esa información vamos a ya empezar a aterrizar, ¿no? Estamos contextualizando y bueno, aquí tenemos un corte transversal también de cómo está la vegetación, ¿no? La cobertura vegetal en toda la región. Este es en el Perú. Este es un corte transversal del Perú. Aquí están todas las regiones. Aquí está la región de la Chala, de la costa. Aquí están las regiones altoandinas, ¿no? La cordillera de los Andes. Y aquí está la parte del bosque húmedo tropical. Nos interesa esta parte, ¿no? Nos interesa. Entonces aquí tenemos vegetación, un bosque denso, ¿no? Una selva densa tropical. Tenemos un bosque montañoso, ¿no? Tenemos un bosque montañoso y tenemos un bosque llano y denso. O sea, dentro de la Amazonía, dentro de la región amazónica, podemos identificar una región montañosa, ¿no? Boscosa, montañosa, y una región densa, llana y montañosa, ¿no? Entonces, en pocas palabras, en palabras comunes, ¿ya? En palabras, por así decirlo, del día a día, ¿no? Vamos a identificar selva alta y selva baja, ¿no? Lo que Javier Pulgar Vidal denominó la Rupa Rupa y la región de la Omagua, ¿ya? Entonces, muchas veces en los exámenes de admisión
no le llaman bosque montano tropical, o bosque llano tropical, o bosque húmedo tropical. Sencillamente ponen selva, ¿no? Aunque ahora último ya están empezando a mejorar sus conceptos y ya le están empezando a llamar por su propio nombre, ¿no? Le ponen bosque amazónico, le ponen Amazonía, por ahí he visto que le han puesto también bosque tropical, ¿no? Entonces, está mejorando cada vez más los que hacen las preguntas, ¿no? Pero lo van a encontrar comúnmente como selva alta y como selva baja, ¿ya? Entonces, cada esta subregión, cada parte, cada área geográfica de este bosque tropical va a tener sus características propias, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte montana, en esta parte montañosa tropical, va a haber determinadas unidades geomorfológicas, ¿ya? En esta parte llana, en esta parte plana, también van a haber determinadas unidades geomorfológicas. O sea, va a depender mucho, ¿no? de esta separación, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y también, ¿no? De acuerdo a cada subregión, de acuerdo a cada región geográfica, a cada unidad geográfica identificada, se va a practicar pues una actividad económica específica, ¿no? Específica, ¿ya? Muy bien. Entonces, en resumen, ¿no? Este es un cuadro que resume las principales unidades geomorfológicas, tanto del bosque montañoso, del bosque montano tropical, más conocido como selva alta, según el maestro Javier Pulgar Vidal, la Rupa Rupa. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los valles longitudinales, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, los pongos, ¿ya? En esta parte de la parte montañosa del bosque tropical, las partes altas, ¿ya? Entonces, en los valles longitudinales, por ejemplo, se va a practicar la agricultura intensiva, ¿no? Ahora, hoy en día, la agroindustria, ¿no? Inmensas hectáreas de cacao, ¿no? De café, ¿no? Esas dos principalmente. Y también se van a asentar en los valles longitudinales los principales centros poblados, las principales ciudades, ¿no? Como Tarapoto, como Satipo, como Tingomaría, ¿no? Entonces, en esta parte del bosque montano tropical, en la región de la Rupa Rupa, ¿no? Vamos a encontrar los valles longitudinales. Los valles longitudinales. ¿Qué más encontramos en esta parte del bosque montano tropical? Los pongos, ¿ya? ¿Y qué son los pongos, profesor? Los pongos son cañones. Son cañones. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de la geomorfología de la costa, hablamos del cañón, ¿no? O seguramente en geomorfología andina, ¿no? El profesor les ha hablado sobre el cañón del Colca, ¿no? El cañón del Pato, ¿no? Que son estrechos, ¿no? Son regiones estrechas construidas por el río a lo largo de años. Ya ahora, en el bosque tropical, esos cañones se van a denominar pongos, ¿ya? Los pongos. En esta parte, los ríos van a ser profundos, van a ser caudalosos y van a ser altamente erosivos y van a construir una serie de pongos, ¿ya? Durante mucho tiempo, por supuesto. ¿Qué utilidad se le va a dar a los pongos? Se le va a dar una utilidad principalmente para el aprovechamiento energético, ¿ya? Se va a aprovechar toda esa energía, ¿ya? Se va a aprovechar toda esa energía para producir energía, ¿ya? Entonces, estas unidades geomorfológicas lo vamos a encontrar en el bosque montano tropical, ¿no? En la región Rupa Rupa, ¿no? O también conocida como selva alta. ¿Ya? Muy bien, ahora vayamos a pasar, miren, a la región Omagua, ¿no? Lo que se conoce como selva baja. Entonces, en esta parte
vamos a encontrar las siguientes unidades geomorfológicas. Por ejemplo, los filos, ¿no? Por ejemplo, los altos, las restingas, ¿no? Los barrizales, los meandros, ¿no? Esos ríos longitudinales, serpenteantes que recorren toda la llanura amazónica. También tenemos las tahuampas, ¿no? Las tahuampas y las tipixcas, que son cochas o lagos, ¿no? Entonces, miren, va a haber un conjunto de unidades geomorfológicas que vamos a encontrar en la parte baja del bosque tropical, ¿no? En la región de la Omagua, ¿no? En la región de Madre de Dios, de Ucayali, de Loreto, principalmente, ¿no? Que son estas regiones. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los pisos altitudinales, ¿no? Las regiones naturales, de acuerdo a la teoría de las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal. Nos estamos enfocando en la región del bosque tropical, ¿no? Aquí están las nubes de trasvase, aquí está la Rupa Rupa, ¿no? Aquí está la región Omagua. Y entonces, en la Rupa Rupa hemos dicho que vamos a encontrar determinadas unidades geomorfológicas, como por ejemplo los valles longitudinales, como por ejemplo los pongos, principalmente, ¿ya? O como pequeñas colinas, ¿no? Colinas también va a ser. Va a ser montañosa esta región del bosque tropical. Más abajo, en la región de la Omagua, que va desde los 1000 metros desde los 400 metros hasta los 80, vamos a encontrar un conjunto también de unidades geomorfológicas, ¿no? Como las tahuampas, los filos, ¿no? Vamos a encontrar los meandros, ¿no? Miren ustedes, aquí hay un meandro, y también los extensos bosques, ¿no? Extensos bosques. ¿Se acuerdan ustedes, de acuerdo a la cobertura vegetal que teníamos en esta parte? Tenemos un bosque denso, ¿no? Una vegetación densa. Mientras en esta región de la Rupa Rupa tenemos una vegetación montañosa, ¿no? De montaña, ¿ya? ¿En dónde se concentran, en dónde se practica la agricultura? En el bosque tropical se practica en esta parte, en la región Rupa Rupa, ¿ya? En esta parte no se va a poder practicar y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con estos suelos? ¿Ya? ¿Por qué no es muy apto para la agricultura? ¿Ya? En general, en todo el bosque húmedo tropical no hay mayor práctica de agricultura, ¿no? Al menos no es una de las regiones preferidas para la agricultura, ¿ya? Debido a que sus suelos están constantemente húmedas, constantemente siendo percoladas, siendo lixiviadas, están perdiendo sus nutrientes constantemente, ¿no? Por la alta precipitación que se registra en esta región, ¿ya? Bien, entonces ahora ya vamos aterrizando, ¿no? Estamos ya aterrizando cada vez más a las unidades geomorfológicas específicas, ¿no? Por ejemplo, ahora, a grandes rasgos, podemos decir de que el bosque tropical es una región que constituye la zona oriental del Perú, en este caso, ¿no? Y es la región de mayor extensión, ¿no? Representa el 60%, ¿ya? Representa el 60%, ¿ya? El relieve es principalmente llano. ¿En qué parte es llano? En la Omagua principalmente, ¿no? Entonces aquí en la fotografía, si ustedes pueden observar, estamos viendo dos tipos de bosque tropical. Aquí estamos viendo el bosque montañoso, ¿no? La región Rupa Rupa va a tener esta característica. Y en la parte de abajo estamos viendo la región Omagua, ¿no? Que es una región ya llana, plana, ¿no? Con bosques muy densos y con inmensos meandros y superficies bastante húmedas, ¿no? Es la zona de mayor producción energética, ¿no? Principalmente en los pongos. Y bueno, como ya hemos mencionado, podemos distinguir dos regiones
naturales, ¿no? La región de la Rupa Rupa y la región de la Omagua. ¿Ya? A grandes rasgos, se puede afirmar de que la Rupa Rupa es un relieve o presenta un relieve accidentado, escarpado principalmente, ¿no? Un relieve accidentado y escarpado principalmente. ¿Ya? La región de la Omagua, que está en la parte inferior, presenta un relieve de llanura, ¿ya? Un relieve de llanura. Entonces, miren ustedes, hay toda una serie de características, ¿no?, que van a definir a esta región natural. Y en la fotografía podemos rápidamente nosotros, a primera vista, ¿no?, identificar, ¿no?, las formas o los tipos de bosques que tenemos. En la primera tenemos un bosque montañoso. Miren, hay montañas, altas pendientes, escarpadas, quebradas profundas, ¿no? Con un bosque muy denso, ¿no? Entonces, en estas regiones, debido a la deforestación, debido a la tala ilegal, etcétera, se van a producir eventos como huaicos, como deslizamientos, ¿no? Justamente en esta parte, por la presencia de sus pendientes, así que son pendientes muy altas, muy pronunciadas, ¿ya? Tiene un relieve muy escarpado, entonces eso va a propiciar, ¿no?, va a dar las condiciones para que se realicen los desastres, ¿ya? En este caso, los deslizamientos, ¿no? A ver, aquí preguntan si la selva alta también se llama Rupa Rupa. Por supuesto, en realidad su nombre es Rupa Rupa o bosque montañoso tropical, ¿ya? O bosque montano tropical, ¿ya? Así se le conoce dentro de la geografía. Ahora, los que no conocen de geografía le llaman selva, pues, ¿no? Selva. Aunque esa de costa, sierra y selva, eso ya es antiguo, ya eso ya nadie lo practica, ya nadie lo practica. Esa fue la clasificación que le pusieron los españoles. Pero los pueblos antiguos, los pueblos originarios, ellos ya identificaban distintas regiones naturales, ¿no? Y ellos le llamaron a toda esta zona del bosque tropical montañoso Rupa Rupa. Ese es su verdadero nombre, ¿ya? Y en la parte de abajo, la región Omagua, ¿ya? Entonces, Rupa Rupa y Omagua, ¿ya? O también bosque montano tropical o bosque llano tropical, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Bien, entonces estas son las características, ¿no? Las principales características de esta región. Ahora vamos a ver unidad por unidad, ¿no? Y esta es un valle longitudinal, ¿ya? Esta forma ya hemos dicho que lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar en la Rupa Rupa, ¿no? En la parte montañosa del bosque tropical, ¿no? Este valle longitudinal se va a formar por sedimentación fluvial, ¿no? Va a ser formada por estos ríos caudalosos, ¿no? Concentra la mayor cantidad de población en el bosque húmedo tropical, efectivamente, ¿no? Y está conformado por ciudades y las principales zonas agrícolas de producción intensiva, ¿ya? Entonces, en esta región del valle longitudinal, Oxapampa, Satipo, ¿no? Tenemos altos cultivos de café, ¿no? Cultivos de cacao, ¿no? Y también tenemos toda una serie de geografía en esta región, ¿ya? Y principalmente el gran desarrollo urbano que se está dando es justamente en esta región montañosa, ¿ya? Muy bien, continuamos. Entonces, aparte de los valles longitudinales, en la Rupa Rupa también podemos identificar, vamos a ver, está un poco lenta los pongos, ¿ya? Aquí tenemos
el Pongo. Ya dijimos de que el Pongo en realidad es un cañón, ¿no? Es un cañón fluvial, ha sido formado por el río durante mucho tiempo, ¿no? Aquí se le ha puesto la definición de una depresión profunda y formada por erosión fluvial, ¿no? Y que presenta un alto potencial energético y comunica las zonas de la Rupa Rupa y la Omagua. Podemos decir de que es la zona de transición entre el bosque montañoso y el bosque llano, ¿ya? Y esta es la fotografía de un pongo. Miren ustedes, aquí hay una quebrada, ¿no? Hay una ladera muy pronunciada con una pendiente muy pronunciada, ¿no? Una ladera escarpada, aquí también, y tenemos a un río muy caudaloso, ¿no? Que se está desplazando por su cauce, ¿ya? ¿Hacia dónde va? Hacia la zona llana, ¿ya? Entonces, principalmente se pueden identificar esas dos unidades geomorfológicas en la región Rupa Rupa, ¿ya? Adicionalmente a ellos se encuentran las cuevas o las grutas que han sido formados por procesos de erosión de aguas subterráneas, ¿ya? La presencia de sedimentos calcáreos en la zona superior e inferior de la cueva, ¿no? Aquí hay una fotografía de la cueva de la Lechuza en Tingomaría, ¿no? Entonces, se ha ido formando esto durante miles de años debido a la erosión que han ido generando las aguas subterráneas, ¿ya? En la actualidad se utiliza con fines turísticos, ¿no? Aquí muchos turistas viajan para conocer esta geomorfología. Muy bien, entonces, una vez ya identificado las principales unidades geomorfológicas del bosque montano tropical, como ya hemos dicho, 1, los valles longitudinales, 2, los pongos y 3, las cuevas, ¿no? Esas 3 son las principales. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al relieve de la región Omagua, ¿ya? A la geomorfología de la región Omagua, a la geomorfología del bosque llano tropical, ¿ya? Y lo primero que tenemos son los filos, ¿ya? Los filos, que son el nivel superior de la Omagua, que comprende las colinas más altas y son la prolongación de la cordillera andina. Están fuertemente erosionadas y sus fisuras o aberturas se trazan carreteras, ¿no? Aquí está un filo. Es la parte más alta, ¿ya? de la región Omagua. Los filos. Y sucesivamente abajo tenemos a los altos, ¿no? Que son terrazas fluviales de mayor altitud de la Omagua, ¿no? No son inundables y favorecen la ocupación de población en ciudades. Entonces, la mayor cantidad de ciudades se van a ubicar en esta parte, en los altos, ¿ya? Y son áreas de cultivo perenne. También aquí se aprovecha, pues, ¿no? Se aprovecha para realizar los cultivos de subsistencia, ¿ya? Son cultivos de subsistencia, ¿ya? Más abajo tenemos a las restingas. Ya allá en la parte de las restingas se aprovecha parte del cauce del río, ¿no? Cuando el caudal desciende, va a dejar toda esta parte de su cauce con limo, ¿no? Y eso va a servir justamente para la agricultura que van a desarrollar los pobladores de este lugar, ¿no? Esta escena trae recuerdos de la forma como los egipcios en su momento aprovecharon, ¿no? El río Nilo, ¿no? El río Nilo tenía periodos de estiaje y tenía periodos de crecidas, ¿no? Y ellos esperaban el tiempo de crecida y luego esperaban el tiempo de estiaje, ¿no? Porque ya una vez de que el río se reducía sus caudales, toda esta ladera, toda esta parte del cauce quedaba fértil, ¿no? Para la agricultura. Entonces, de esta misma manera, aquí los pobladores de la región Omagua van a aprovechar estas restingas, así se le llama. Son terrazas fluviales
más bajas inundables en periodos de crecida de los ríos. Y ahí se va a practicar una agricultura estacional, ¿no? Entonces, en muchos casos, inclusive aquí se construyen palafitos, ¿no? Aquí en la fotografía estamos viendo palafitos. Son estas ciudades flotantes, ¿no? Estas ciudades que han sido construidas justamente en las terrazas fluviales, ¿no? Y también se practica una agricultura estacional. Entonces, ¿qué es lo que esperan los pobladores? El tiempo de estiaje, ¿no? El tiempo en el cual el río baja su caudal e inmediatamente se aprovecha, ¿no? Estas terrazas que están altamente con limo, ¿no? Muy apropiadas para la agricultura y bueno, ahí se aprovecha eso, ¿no? Aquí tenemos, miren, un esquema de cómo se aprovecha, ¿no? Las distintas formas del relieve para la agricultura. Este es un esquema de las tierras aluviales para la producción agropecuaria, por ejemplo, en la región de Loreto, ¿no? Y miren lo que se puede identificar. Aquí están las restingas, aquí están los barrizales, y aquí están las playas, y este es el río, ¿no? El río en forma de meandro, ¿no? Cuando el río desciende su nivel, deja aquí una playa, ¿no? Un arenamiento. Entonces también esta parte es aprovechado para sembrar principalmente el frijol caupí, dice aquí, ¿no? Y en menor grado el maní, la caigua, el melón, el repollo y el zapallo, ¿ya? Esto se hace en la parte de las playas, muy cercanas al río, ¿ya? En las terrazas un poco más altas, conocidas como barrizales, ahí es principalmente se utiliza para sembrar el arroz, ¿ya? Se aprovecha, ¿no? Para el arroz, ¿ya? Para el arroz. Entonces, a ver, un momento, por favor. Ya, muy bien, a ver, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y más arriba, en las restingas, miren ustedes, se va a sembrar el plátano, la yuca, el arroz, maíz, frijol, maní, culantro, papaya, camu camu, ¿no? Son alimentos endémicos de la región, ¿no? En las restingas, ¿ya? Entonces, en cada unidad geomorfológica, ¿no? Se va a realizar una determinada agricultura, va a haber un determinado aprovechamiento, ¿ya? Aquí están los barrizales, las playas, ¿no? Y aquí está el nivel del río, ¿no? Que por supuesto va a llegar un momento en el cual su caudal va a aumentar y va a tapar todo este nivel, ¿no? Hasta aquí, hasta esta línea roja que ustedes están observando, va a ser el nivel del crecimiento del río, ¿no? Hasta ahí llega el río, ¿no? Pero luego desciende, ¿no? Luego desciende y va a dejar todas estas terrazas fértiles, ¿no? Y se va a aprovechar para la agricultura. A ver, ¿qué más dice? Las tierras aluviales, dice, de la Baja Amazonía, las playas, barrizales y restingas, reaparecen gradualmente a partir de abril. ¿Ya? A partir de abril, ¿ya? A partir de abril se empiezan a mostrar las playas, los barrizales y los restingas, ¿ya? Cuando los grandes ríos bajan de caudal, ¿no? Tras fertilizarlas con abundante limo que han arrastrado en los meses anteriores, ¿ya? En los meses anteriores. Muy bien, muy interesante este esquema, muy interesante para comprender no solamente las unidades geomorfológicas, sino la forma de cómo las sociedades del bosque tropical aprovechan, ¿no? Para la producción de sus alimentos, ¿ya? Entonces, en la parte más baja tenemos a las tahuampas, ¿no? Que ya son llanuras completamente inundadas, ¿no? Que están permanentemente inundadas, tienen un carácter pantanoso, ¿no? Suelos negros debido a la poca oxigenación y muy poco recomendables para la agricultura. Contiene palmeras y estas superficies recorren, ¿no? Los meandros y forman las tipixcas, ¿no? Que son los lagos, y los barrizales, las playas fluviales, ¿ya?
Entonces, estas tahuampas, estas llanuras, están constantemente inundadas, ¿no? Y acá hay una fotografía, ¿no? De cómo es la geografía, cómo es el entorno geográfico en esta parte. Bien, entonces, nuevamente, para recordar, a ver, vamos al esquema anterior que les presenté acerca de cuáles son las principales unidades geomorfológicas en el bosque tropical. Aquí está. Este es clave. Este gráfico es clave para el entendimiento de las unidades geomorfológicas. ¿Ya? Miren ustedes, se divide, el bosque tropical se divide en dos grandes regiones. La región Rupa-Rupa y la región Omagua, ¿no? En la región Rupa-Rupa, ¿qué encontramos? ¿Qué unidades geomorfológicas se puede encontrar? Rápidamente, ¿no? Miramos este gráfico y tenemos los valles longitudinales. ¿Qué más? Tenemos los pongos, ¿no? ¿En dónde se va a aprovechar para la construcción de hidroeléctrica, la construcción de centrales hidroeléctricas para el aprovechamiento energético? En los pongos, acá. ¿Ya? Ahí se va a aprovechar. ¿Ya? ¿En dónde se va a aprovechar para el sembrío de cacao, el sembrío de café, el sembrío de coca, el sembrío de muchas plantas, la agroindustria? ¿En dónde va a proliferar? En los valles longitudinales, en Oxapampa, en Satipo, en Junín, ¿no? En todas esas regiones, en la parte montañosa, ahí es donde se va a aprovechar para la agricultura. ¿Ya? La agricultura que se va a practicar en estos valles longitudinales es totalmente distinta a la agricultura que se va a practicar, por ejemplo, en las restingas, que son más que todo, agricultura de subsistencia, ¿no? Los pueblos van a hacer esa agricultura para su subsistencia, ¿ya? Y también aquí, por supuesto, las grutas, ¿no? O las cavernas, ¿no? En la región de la Rupa-Rupa, ¿ya? En la parte baja, ¿no? Tenemos los filos que ya hemos observado, los altos, ¿no? Las restingas, ¿no? Los barrizales, las tahuampas. De todas estas unidades geomorfológicas, ¿cuál es la que se encuentra a mayor altitud, ¿no? En este marco de la región Omagua, ¿no? Son lógicamente las llanuras fluviales, ¿no? El filo es la parte más alta, miren ustedes, el filo, ¿no? Aquí el filo, ¿no? El filo, ¿no? Y de ahí baja la terraza fluvial, ¿no? Y aquí encontramos los altos, donde se van a asentar las ciudades, ¿no? Y más abajo en la terraza tenemos a las restingas, ¿no? Inundada en verano para el uso agrícola, ¿no? Y bueno, más abajo ya encontramos el río en sí mismo, ¿no? Que en forma de meandros, ¿no? En forma de meandros. Y ahora estos meandros van a tener partes del terreno inundado todo el año, ¿no? En formas pantanosas, ¿no? Que lo acabamos de ver ahorita, ¿no? Se llaman las tahuampas, ¿no? Las tahuampas, ¿ya? Y bueno, también se van a formar las tipixcas, pues, ¿no? Que son en realidad antiguos, por donde los meandros pasaban. El antiguo curso de un meandro es una tipixca. Lo que sucede con los meandros es de que constantemente están cambiando de curso, ¿ya? Y constantemente también están formando lagos o cochas o tipixcas, ¿no? Entonces, aquí se va a formar una tipixca, ¿no? Que es el testimonio de que por aquí estaba el meandro, ¿ya? Y así sucesivamente este meandro va a ir desplazándose a lo largo de toda la llanura, ¿ya? Y también, por supuesto, se va a aprovechar, ¿no? Para un uso agrícola, los barrizales, ¿ya? Entonces, miren ustedes
que hay dos grandes regiones, ¿no? Una región más accidentada y una región de llanura, ¿no? Plano, ¿ya? En donde se da la agricultura agroindustrial para la exportación aquí, en los valles longitudinales, en la región montañosa. ¿Ya? La agricultura que se da en esta región es de subsistencia nada más. Se aprovecha solamente, se aprovecha el río, ¿no? Se aprovecha el río, las temporadas de río, ¿no? Entonces, este cuadrito ténganlo siempre ahí presente cuando se hable sobre geomorfología del bosque tropical, ¿ya? Porque prácticamente está sintetizando, ¿no?, las principales unidades geomorfológicas. Aquí en la zona alta, en la accidentada, falta agregarle las cuevas, ¿no? Falta agregarle las cuevas, ¿ya? Entonces, como hemos podido observar también, hay una distinta forma de aprovechamiento de estas unidades geomorfológicas en el bosque tropical, ¿no?, que está aquí, ¿no? Este gráfico de acá, este gráfico, ¿no? Este gráfico que indica de qué manera se aprovechan las restingas, los barrizales, ¿no?, y las playas, ¿ya? Se aprovecha, ¿no?, el río, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué problemas, qué desafíos se están presentando? ¿Cuáles son las amenazas del bosque tropical? El primer problema que tenemos es la minería aurífera fluvial, ¿no?, que está aquí en la fotografía del lado izquierdo, ¿no? La minería aurífera fluvial. ¿En qué región se practica la minería aurífera fluvial? Principalmente se practica en la región, a ver qué ha pasado aquí, se practica en la región Omagua, ¿no? En la región Omagua. Ya, a ver, un momento, por favor, un momento. Bien, muy bien. Aquí ya nuevamente volvemos. Ha habido una pequeña falla técnica. Ya. Muy bien. Continuamos. Entonces, las principales amenazas del bosque tropical, ¿no? La primera amenaza es la minería aurífera fluvial. ¿En qué región del bosque tropical se practica? En la región de la Omagua, ¿ya? En la región llana, ¿ya? En la llanura amazónica. Madre de Dios, principalmente, ¿no? Inmensas hectáreas, inmensas, extensas áreas que están siendo devastadas, que están siendo arrasadas, ¿no? La minería viene acompañada también de deforestación, ¿ya? De deforestación. Tienen que deforestar toda esta extensa área del bosque tropical, ¿no? Toda esta extensa área va a ser depredado, va a ser deforestado, y además se va a utilizar la técnica del dragado, ¿no?, que consiste en remover prácticamente todas las propiedades del suelo, ¿no?, y que lo va a convertir en lo que están viendo ustedes, en un gran desierto, ¿no? Entonces, en la medida en que se va ampliando la minería ilegal, también va ampliándose la frontera de desertificación. El bosque tropical se está desertificando, ¿no? Se está volviendo en un desierto, ¿ya? Y a esto también hay que agregarle los problemas de contaminación fluvial que van a originar,
¿ya? Porque se utiliza el cianuro de mercurio, ¿ya? Entonces eso va a contaminar los ríos, ¿no? Y eso va a afectar ¿a quiénes? ¿A quiénes va a afectar eso? Principalmente va a afectar a la población que vive de estos ríos, ¿no? Va a afectar a los pueblos que viven alrededor de estos ríos, porque ahora el agua que van a tomar va a estar contaminada, ¿no? Los peces que van a consumir van a estar contaminados de mercurio, ¿no? Entonces hay un impacto definitivamente en las poblaciones que van a vivir de este recurso vital, ¿no? ¿Qué otros daños más va a traer? Inmediatamente también, esto también significa la desaparición forzosa de cientos especies de flora y fauna, que ya van a desaparecer para siempre, ¿no? Entonces, la teoría de la evolución del más fuerte queda chico, ¿no? Porque prácticamente esta minería se encarga de destruirlo todo, ¿no? Entonces, se está tratando de contener, pero bien difícil, ¿no? Porque justamente estas minas van a seguir existiendo porque la economía del país es fundamentalmente extractiva, ¿ya? Mientras tengamos una economía extractiva, estos problemas de minería aurífera fluvial, de contaminación fluvial, van a persistir, ¿ya? Se tendría que cambiar toda la cadena productiva, ¿no? Pero eso, por supuesto, también significa de que se tiene que avanzar, ¿no? En cuanto a la protección del bosque tropical, ¿ya? La segunda amenaza es la tala ilegal, ¿ya? La tala ilegal, la deforestación para fines de agroexportación, ¿ya? Para sembrar la hoja de soja, por ejemplo, se necesita deforestar extensas áreas de bosques, ¿ya? Y también para otros cultivos, ¿no? Entonces hay grandes empresas agroexportadoras que invierten millones de dólares a cambio de la deforestación de todas estas extensas áreas, ¿no? Ambos imágenes están totalmente vinculadas porque son originadas por la economía de un país. En este caso, el Perú tiene una economía extractiva y siempre va a estar promoviendo este tipo de actividades, ¿no? Este tipo de actividades. ¿Y qué es lo que está generando también? Aquí se van a originar los incendios forestales, ¿ya? Estas tierras se van a secar, estas tierras van a perder su valor ecológico, su valor geográfico y se va a alterar todo un ecosistema, ¿ya? Y eso va a impactar necesariamente en la vida de las especies, ¿no? Que habitan aquí, ¿ya? La deforestación, ¿ya? Y eso va a traer, por supuesto, el problema de los incendios forestales, ¿no? El año pasado, en toda la región amazónica, en el Brasil, se estaba desarrollando los incendios forestales provocados, ¿ah? Provocados. Y hay videos que salen donde el propio presidente del Brasil promueve la deforestación de todo el bosque para imponer la minería y para imponer la agroexportación, ¿no? Entonces, esas actividades son letales para el bosque tropical, ¿no? Que como ya hemos dicho al inicio de clase nada más, es una región altamente vulnerable, ¿no? Es muy frágil, ¿no? Y ahora en el contexto del cambio climático, estos bosques juegan un rol muy importante de sumideros de carbono, absorben dióxido de carbono y a cambio devuelven oxígeno, ¿no? Pero con este problema de los incendios, de la deforestación y todo ello, eso se agrava. Ya aquí en la segunda imagen estamos viendo el problema de la tala, ¿no? De la deforestación, que también está vinculado a la promoción de la agroexportación, ¿ya? Entonces, todo esto está originado en realidad por la economía, ¿ya? Por la economía, ¿ya? El origen de todos estos problemas es la economía, ¿ya? Entonces, en los últimos años también se ha hablado bastante de desarrollo sostenible, de sostenibilidad y todas esas cosas,
pero en realidad no son efectivas, ¿ya? No son efectivas. Lo que se tiene que cambiar, alumnos, es la política económica mundial, ¿ya? Se tiene que cambiar la forma en la cual se mueven las sociedades hoy en día. Se tiene que dejar de lado los combustibles fósiles, se tiene que dejar de lado la quema de combustibles fósiles y se tiene que disminuir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Pero eso tiene un alto costo. Eso significa que las primeras potencias mundiales detengan su producción y cambien su matriz productiva. Y eso está bien difícil, ¿ya? Bien difícil porque por encima de la protección, por encima de la preservación de la especie, de la humanidad, está el lucro, ¿ya? Esa es una de las reglas fundamentales del capitalismo. El capital, en su propia naturaleza, está promover la acumulación de más capital, ¿no? Es la riqueza lo que va a predominar siempre por encima de la preservación de la naturaleza, ¿ya? Así que, por más desarrollo sostenible que nos hablen, que nos digan que es la solución, eso no se va a solucionar así nada más, ¿ya? Esta es la estructura económica del mundo que tiene que ser cambiado. Este problema del cambio climático ha sido originado justamente por ello, ¿no? Y miren cómo el bosque húmedo tropical está siendo arrasado. El año pasado nada más salieron noticias, ¿no? En la forma como el Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, sus bosques tropicales estaban siendo afectados y con ello ya desapareciendo cientos de especies para luego convertirse en sabanas y finalmente en desiertos, ¿ya? Otro de los problemas que hay en el bosque tropical es justamente la contaminación petrolera, ¿no? Sobre todo en la región norte, ¿ya? La contaminación petrolera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tanto la minería, tanto la contaminación petrolera, tanto todo ello está enmarcado dentro del contexto de las economías extractivas, ¿ya? Lo que sucede es que nuestros países en toda Latinoamérica, sus economías funcionan como exportadores de materias primas. Entonces tenemos que estar explotando la materia prima para que nuestras economías se puedan mover. Si dejamos de hacerlo, prácticamente nuestras economías empiezan a entrar en recesión y entrar en crisis, ¿no? Entonces ese es el gran dilema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Y por otro lado, aquí en la otra fotografía, tenemos a los verdaderos dueños de todo el bosque tropical, ¿no? Ellos son los pueblos que han cuidado ancestralmente estos bosques. El bosque de la región Omagua, el bosque montano tropical, ha sido protegido por más de 50 naciones que se encuentran en el Perú. Los Wampis, los Ashánicas, los Machiquengas, ¿no? Los Jaguaruna, entre otras nacionalidades, son en realidad los verdaderos dueños de todos estos bosques, ¿no? Entonces, el Estado debería de, antes de ejecutar cualquier actividad extractiva, tiene que pedir permiso a estos pueblos, ¿no? Y estos pueblos tienen que dar su consentimiento. Eso es de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que es uno de los dispositivos que protegen a todos estos pueblos, ¿ya? Entonces tenemos que también tomar en cuenta todos esos detalles, ¿no? Este conjunto de amenazas que están arrasando contra el bosque húmedo tropical. Bueno, entonces las noticias van a continuar, seguramente vamos a tener medidas, seguramente vamos a tener más noticias, ¿no? Acerca de derrames petroleros, porque es una constante. También vamos a tener seguramente noticias de incendios forestales, ¿no? Muy bien, entonces ellos son, de acuerdo al convenio 169, ¿ya? Ellos son pueblos indígenas, ¿ya? Pueblos indígenas o naciones indígenas originarias, ¿ya? Generalmente, para taparlos, para hacerlos invisibles, el Estado, ¿qué les dice? Que son tribus, ¿no? Que son aborígenes, ¿no? Que no son ciudadanos, dicen, ¿no? Que son comunidades nativas, dicen, ¿no? Entonces, intencionalmente,
utilizan esos conceptos para negarles. Ellos son alumnos, los pueblos indígenas originarios, ¿ya? O en su defecto, naciones indígenas originarias, ¿ya? Entonces ellos están amparados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo también presente, ¿ya? No es la Constitución, no es la ley, etcétera, es el convenio 169 de la OIT, que es un dispositivo internacional supranacional que está por encima de cualquier constitución. Y por eso los estados tienen que respetar, acatar y ejecutar el convenio 169. ¿Ya? Muy bien, solo quería mencionar respecto a la problemática que viene ocurriendo en todo el bosque húmedo tropical. Entonces ahora, rápidamente vamos a pasar a resolver nuestra práctica encargada, ¿no? Nuestra práctica. A ver, todos con la práctica, que seguramente el coordinador, el profesor Noel ya les ha hecho llegar, ¿no? Pregunta número 1. A ver, ustedes mismos son, ¿ah? Pregunta número 1, dice un momento, lo voy a proyectar aquí en pantalla. Lo voy a proyectar aquí en pantalla. Práctica calificada de relieve bosque húmedo tropical. Ahí está. Ahí está. Número 1. La región natural de nuestra Amazonía, que por su configuración morfológica sufre los mayores impactos de erosión en forma de deslizamientos. ¿Ah? Ahí lo dijimos, ¿no? ¿En qué parte se van a registrar la mayor cantidad de deslizamientos, de huaicos, ¿no? De caídas de rocas, de desprendimientos? ¿En la parte montañosa o en la parte llana? ¿No? Esta es una pregunta de San Marquitos del año 2004-2. A ver, vamos, chicos. Vamos, yo les espero. La pregunta número 1, ¿ya? La pregunta número 1, alumnos. ¿Cuál es la respuesta en la número 1? La región natural de nuestra Amazonía, que por su configuración morfológica, dice aquí, ¿no? Por su configuración morfológica, sufre los mayores impactos de erosión en forma de deslizamientos. ¿Ah? ¿En dónde van a haber mayores deslizamientos? ¿En la Rupa-Rupa o en la Omagua? ¿En la parte montañosa o en la parte llana? Lean bien la pregunta. Lean bien la pregunta. ¿Ya? ¿En cuál va a haber mayor presencia de pendientes pronunciadas? De relieve, de relieves, ustedes dicen la letra la selva baja, o sea, en la Omagua. En la Omagua hay deslizamientos, pero la Omagua es una región llana. ¿Cómo se va a ocurrir un deslizamiento ahí? ¿En dónde se formaría un deslizamiento si no hay ahí quebradas, no hay montañas? ¿Ah? Ahí, ya ves cómo caen, ¿ah? Despacio, tienen que leer bien la pregunta, tienen que leer bien la pregunta, ¿ya? Así es, Emerson, muy bien. Flor de María, ¿no? También Ani Vallejos, Meidín, Alexa, así es. Nel, ¿no? Kelly, ahí se dieron cuenta, ¿no? Del error. Es la letra B, alumnos, ¿ya? La letra B. Aquí le han puesto la selva alta, pero también se le puede llamar la rupa, ¿no? Como lo puso Javier Pulgar Vidal. O también es válido decir bosque montañoso, ¿no? Bosque montañoso tropical, ¿ya?
Ahí están los sinónimos. Apúntenlo, ¿ah? Puede que venga, ya no pongan selva alta, sino les puede poner rupa-rupa o les puede poner bosque montañoso tropical. Ya ustedes están prevenidos, ¿ya? Pero es la respuesta, la letra B, alumnos, ¿ya? La letra B. Número 2, dice, en la región de la selva, dice, las áreas que permanecen inundadas casi todo el año y pobladas de palmeras, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Buena pregunta. Y ya he respondido también. ¿Cómo se llaman esas áreas inundadas todo el año, ¿no? Y que están pobladas de palmeras, que tienen una apariencia pantanosa, ¿no? Que tienen una apariencia de pantanos, suelos oscuros, ¿no? Y que están todo el año permanentemente inundados. ¿Ah? Pregunta de San Marcos 2004-2, ¿no? A ver, vamos a leer las respuestas, a ver qué dicen ustedes. Así es, muy bien, muy bien. Muy bien, Santos, aquí Wilber también, mi tocayo. Andrea de la Cruz, así es, ¿no? La respuesta sería la letra B, ¿no? Tahuampas, ¿ya? Tahuampas. Muy bien, ¿no? Tienen una apariencia pantanosa, ¿no? Parecen pantanos, están inundados todo el año. 3, dice, las áreas que se hallan ligeramente más altas que las áreas inundables en la llanura amazónica se denominan. ¿Cuál es la parte más alta de la llanura amazónica? ¿No? También lo dijimos, ¿no? La parte más alta de la llanura amazónica en la pregunta 3. Pregunta de San Marcos 2007-2. Dice ligeramente, ¿no? Ligeramente más altas que las zonas inundables, ¿no? A ver, vamos a un poco viendo el esquema, pues, ¿no? Hay que estar siempre viendo el esquema, el cuadrito que les dije, ¿no? El cuadrito está ligeramente elevada, ¿no? A ver. Aquí hay varias respuestas, ¿ah? Claro, en este caso los filos son los puntos más altos, ¿no? Son los puntos más altos. Pero ojo, ¿ah? Pero la pregunta dice las que están ligeramente más altas. Es decir, de la zona inundable, ligeramente más altas, ¿no? Aquí Mailí, perdón, Mailí está dando la respuesta, ¿no? Inicialmente, al ojo nomás ella se dio cuenta, ¿no? Ligeramente, ¿no? Ligeramente. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las zonas inundables? Miren ustedes en la pantalla. Las zonas inundables. Las playas y los barrizales, ¿sí o no? Las playas y los barrizales son inmediatamente inundables.
Pero la que está ligeramente elevada de esta zona inundable, ¿cuál es? ¿No? De acuerdo a este esquema, ¿no? Las restingas. Miren el gráfico, miren en pantalla, ¿no? Las restingas. Después de las restingas viene el alto. Y después del alto viene los filos, ¿ya? Que los filos sí es la parte más alta, pues, ¿no? De ahí vienen los altos, donde están las ciudades, ¿ya? Y de ahí, acá vienen las restingas, ¿ya? Entonces la respuesta sería la letra B, ¿no? La letra B. Muy bien. La letra B. Restingas. Ligeramente, aquí está, esta es la palabra clave, ligeramente dice, más altas que las áreas inundables. Esta es la palabra clave, por eso hay que leer bien la pregunta en el examen de admisión. Hay que estar atento, el cerebro tiene que estar al 100% enfocado en el examen. ¿Ya? Siguiente pregunta, número 4. Dice, en la selva baja, o también nosotros le hemos denominado Omagua, ¿no? Los meandros o recodos constituyen una de las geoformas más notables de la región. Se caracterizan por, a ver, ¿cuál es la característica principal de los meandros? Estos ríos longitudinales que tienen una larga trayectoria y que están prácticamente desplazándose de un lugar a otro. ¿Cuál es su principal característica? A ver, ahí, tómense su tiempito, ¿eh? No se desespere. Esta es una pregunta de San Marcos 2008, 2008-2, ¿no? 2008-2, claro, sí, así es. ¿Mm? A ver, aquí tenemos la última, dice, ser un conjunto de lagunas rodeado de múltiples bosques homogéneos. Lagunas, ¿no? Descartado totalmente, ¿no? Dice aquí, la acumulación permanente de agua que da lugar a numerosas lagunas. No. Claro, se forman las tipichcas, ¿no? Las cochas, pero no es el objetivo de los meandros formar lagunas, más bien ya es un resultado secundario del desplazamiento de los meandros, ¿no? Entonces la D descartado. La C dice ser terrazas inundables por periodos que dejan grandes depósitos de limo. Terrazas, dice que son terrazas los meandros, ¿no? No, difícil, ¿no? ¿Qué va a ser una terraza? No, no tiene nada que ver con la terraza. Estar inundados permanentemente por lo que adquieren una condición pantanosa, ¿no? Los que están permanentemente inundados y tienen un carácter pantanoso es lo que ustedes han respondido en la pregunta número 2. Las tahuampas. ¿Ah? Las tahuampas están inundados permanentemente y tienen una condición pantanosa. ¿Ya? Entonces, por descarte, la respuesta sería la letra A. ¿Ya? A de Anuel, ¿no? A de Anuel, ¿no? ¿Ya? A de Aníbal también, ¿no? Anuel, ¿no? De animalito. La letra A, ¿ya? Ser formaciones fluviales, ¿no? Producto de la erosión lateral de configuración sinuosa, ¿ya? 4, la letra A, alumnos. La letra B no puede ser porque la letra B es un pantano, ¿ya? Y el pantano no está asociado directamente a los meandros, ¿ya? Porque esto, si ponemos la B, sería pues tahuampas, ¿no? Entonces la respuesta es avioncito, ¿ya? Avioncito, amiguito, ¿no? La letra A. La letra A. Muy bien. En la pregunta número 5, ya para ir terminando, dice, las áreas ubicadas en zonas más altas que las áreas inundables en la llanura amazónica en época de lluvias se denominan. ¿Ya? Las áreas ubicadas, dice, en zonas más altas que las áreas inundables en la llanura amazónica en época de lluvias se denominan, ¿no? En época de lluvias, ¿ah? Ahí está la palabra clave, se denominan.
Esta pregunta es del año 2009, 2, San Marcos también. Ya, pregunta de San Marcos. ¿Sí? San Marcos. San Marcos. La palabra clave aquí en la zona más alta, pero dice en épocas de lluvia. Esa es la palabra clave, ¿no? Las tahuampas descartado, ¿no? Los aguajales también. Los filos son, si bien está entre filos y altos, ¿no? Las restingas son las que están, es una zona que está, que es inundable inclusive, ¿no? Que está muy cerca de ser inundable, ¿no? Los filos es ya la parte más alta, ¿no? Con lluvia o sin lluvia es la parte más alta. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí creo que ya ustedes han identificado, sería la letra D, ¿no? Los altos. ¿Ya? La letra D, los altos. ¿Ya? 6 dice, señale la alternativa donde se observa un relieve que no es de la Omagua o de la selva baja. ¿Cuál no pertenece a la región Omagua? Al ojo. La 6. ¿Cuál no pertenece a la Omagua? La número 6. Dice, no pertenece a la selva baja. Muy bien, Ronnie, Alexandra, así es. Al ojo, ¿no? Muy bien. Muy bien. 6 sería la letra B, ¿no? La letra B de béisbol, ¿no? La letra B. El valle longitudinal, ¿en dónde está? En la región de la Rupa Rupa, en la parte montañosa, ¿ya? 7. Los relieves de producción agrícola en la selva alta son, en la selva alta o en la región Rupa Rupa, ¿no? ¿Cómo se llama el relieve en donde se realiza la producción agrícola? Al ojo, ¿ah? ¿No? Donde se siembra el cacao, el café, ¿no? Ojo, no confundir con los valles interandinos, ¿ah? No estamos hablando de la geomorfología andina, que tiene otra característica, ¿ya? Así es. Muy bien, Alexandra, ¿ya? Muy bien, sería, ¿no? Aquí también Maiden, también, Maiden, perdón. Wilber, mi tocayo también, ¿no? Han acertado, ¿no? Así es, alumnos. Letra D, ¿ya? La letra D en los valles longitudinales, pues, ¿ya? En los valles longitudinales, ¿ya? Muy bien, mis estimados alumnos, eso ha sido la práctica del día de hoy. Un gran saludo de la Academia Perú Libre para todo el Perú, para ustedes, y nos volvemos a encontrar la siguiente clase, ¿ya? La siguiente clase. Nos estamos nuevamente conectando para estar sincronizados y compartiendo más sobre la geografía, ¿ya? Hasta luego, chicos. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Un gran abrazo. Chao.